entrenador de la Selección Colombia y trabajo para el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio Nacional del Deporte. Pensando mucho en las necesidades como básicas de lo que necesitamos para el deporte, todas las deficiencias y todos los problemas que hemos tenido con el desarrollo de la modalidad deportiva, y pensando en los resultados tan grandes que hemos obtenido, pues con estas capacitaciones, lo que pretendemos a través de la federación es dar como unas pautas básicas de lo que deberíamos hacer de la forma más correcta o menos equivocada de los procesos de entrenamiento. Como habló ahorita Juan Carlos, pues él hacía referencia a edades tempranas y formas de evaluación, ¿cierto? Y continuando con eso, pues ahí me iba a hablar un poquitico más de la planificación de entrenamiento, pero continuando un poco con el proceso de entrenamiento, vamos a ver lo siguiente, y es los principios del entrenamiento deportivo en actividades subacuáticas. Actualmente pues hemos tenido como dificultades con los procesos. Muchas veces hacemos cargas de entrenamiento que no son, utilizamos implementos deportivos que no son los correctos. Tenemos una serie de dificultades de conocimiento de cuántos metros debemos hacer, cuánto volumen de carga debemos hacer, cuánto trabajo podemos hacer como preparación física. Son demasiadas cosas que estamos teniendo actualmente y hemos hecho las cosas en ocasiones mal hechas. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con el proceso de entrenamiento? Crear como unas adaptaciones básicas, ¿cierto? Ahí está la diapositiva puesta. ¿Qué es lo que queremos? Un proceso a través del cual el hombre se adecua a condiciones naturales de la vida, del trabajo, que llevan a una mejora morfofuncional del organismo y a un aumento de su potencialidad vital y su capacidad no específica de resistir a los estímulos externos del ambiente. Esa es como una definición de adaptación. Otra definición, capacidad de los seres vivos a acostumbrarse a las condiciones del medio ambiente, Platonov, el 91, modificaciones morfofuncionales de los sistemas orgánicos frente a estímulos eficaces de la carga, 1991 también. Y otra, significado, cualidad de los organismos vivientes que a través del desarrollo corporal, formas funcionales, rendimiento, comportamiento y exigencias diversas pueden estabilizar sus condiciones de existencia. Tenemos muchas variaciones de significados de lo que tiene que ver con la adaptación de lo que nosotros hacemos a diario, que son las cargas de entrenamiento y los estímulos que estamos colocando normalmente. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro entrenamiento? Tenemos un estrés o un estímulo diario, que es lo que aplicamos en las cargas de entrenamiento tanto en la piscina como en los gimnasios, como preparación física, todo lo que estamos manejando. Eso nos genera unos procesos de adaptación, una homeostasis y un equilibrio dinámico. La idea con esto es generar en el entrenamiento cambios en la morfobiofuncionalidad del organismo. ¿Qué tenemos en este momento? Unos procesos de adaptación deportiva en los que debemos tener dos bases importantes. Una, dentro de la parte de la conducta humana o de la psiquis humana, y la otra parte de la biológica, ¿cierto? Dentro de las adaptaciones que pretendemos crear en nuestros atletas están las adaptaciones neuromotoras del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. También a eso queremos pretender hacer unas adaptaciones fisiológicas en los sistemas biológicos normales y el funcionamiento del individuo. Unas adaptaciones bioquímicas en cantidad y concentración de macromoléculas, que es lo que hacemos a diario con las cargas que vamos aplicando de cada una de las zonas de entrenamiento deportivo. Y una adaptación estructural, que es el desarrollo, el crecimiento de los huesos, músculos, tendones y ligamentos, que se van adaptando a cada carga que estamos aplicando normalmente con nuestro trabajo diario, ¿cierto? ¿Qué genera esto? Un síndrome general de adaptación, ¿cierto? Que es en el que estamos haciendo un estímulo de la carga, que es lo que hacemos de forma externa. Hacemos una activación de la hipófisis, lo cual nos genera una secreción de la hormona adenocorticotrópica, ¿cierto? Que eso es lo que nos estimula las glándulas suprarrenales, una liberación de hormonas, y al final vamos a tener una estimulación de mecanismos de adaptación, ¿cierto? Que lo que al final pretendemos es que aparezcan unas respuestas adaptativas y lograr que el organismo logre una adaptación de una acción que se pretende o se trabaja. Por esta razón, hay unos principios básicos de la carga, que es lo que pretendemos a diario con la sesión de entrenamiento.
Hay una parte importante que es el principio de la individualidad. O sea, normalmente cada individuo responde a estímulos diferentes, cada individuo tiene un comportamiento diferente de acuerdo a la forma de trato, a la forma de recibir una carga de entrenamiento, de recibir un estímulo deportivo. Cada uno es un mundo diferente. Desde este punto de vista, cada persona debe tener su entrenamiento de alguna manera especializado, ¿cierto? ¿Cuáles son las características del principio de la individualidad o de qué dependen? Básicamente de varios aspectos. Uno es la herencia. Como todos sabemos, cada atleta es lo que sus padres son, que traen información genética dentro de su interior, que traían sus abuelos, que traían sus tatarabuelos. Entonces, desde este punto de vista, la herencia juega un papel importante. El tamaño del corazón y los pulmones, la composición de las fibras musculares, el biotipo, su mismo entorno donde vivió y cómo se desarrolló, sus factores son de gran influencia genética. Los más favorecidos en cuanto a lo que nosotros hacemos son los atletas dependiendo de dónde vienen sus padres. Muchas veces hemos tenido nadadores para diferentes distancias y decimos cuál es el nadador que es mejor para competir una prueba de medio fondo o de velocidad o de resistencia. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Pues mirar como todo este tipo de cosas, de dónde viene ese atleta, ¿cierto? De dónde es su herencia, de dónde es su cultura. Tenemos atletas en pruebas de velocidad bastante altos o bastante grandes en Europa, pero también los tenemos acá en Colombia, por ejemplo, que tenemos nadadores que tienen un tamaño entre 1,70 y 1,75, que son los más rápidos del mundo. También tenemos nadadores en pruebas de 200 y 400 metros o de medio fondo, que son deportistas, por ejemplo, que no son tan pequeños. El promedio de estatura está entre 1,80 a 1,85, ¿cierto? A nivel de Europa, por ejemplo, tenemos nadadores que están por encima. Todo esto varía muchísimo dependiendo del tipo de herencia que tengamos, de dónde venimos, cómo somos, cómo estamos compuestos, cuál fue el factor genético del cual viene mi familia o viene mi raza. Eso influye muchísimo en el resultado deportivo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a identificar cada persona, cómo es su trabajo, cómo es su proceso de entrenamiento, cuál es la mejor forma individual para el desarrollo de sus capacidades físicas. La otra parte es la maduración. ¿Qué tiene que ver la maduración? Los organismos más maduros pueden utilizar mayores cargas de entrenamiento, lo cual no es conveniente para los jugadores jóvenes que están utilizando sus energías para su desarrollo. En cuanto a la maduración, Juan Carlos hablaba algo de las fases sensibles. Y alguien preguntaba sobre en qué momento debe utilizar su monoaleta. Esto realmente es muy relativo. Tenemos como característica que hay una reglamentación para uso de monoaletas hasta determinadas edades, hasta los 10 años. Luego de eso viene una utilización de una monoaleta de un tamaño un poco más grande. Y luego de eso viene ya las monoaletas para competencia. Todo esto es muy importante poderlo determinar dependiendo de la maduración deportiva que tenga cada atleta. Sí, es cierto, si empezó a los 6 años podemos tener unos estímulos adecuados en esas edades, pero hay que mirar que tenemos ya unos parámetros preestablecidos para poder utilizar la implementación, para poderlo no generar este tipo de lesiones y diferentes situaciones que hemos tenido. Realmente lesiones como tal en la modalidad deportiva no deberíamos tener. Realmente lo que tenemos es malos procesos de entrenamiento. Hemos colocado cargas de entrenamiento en deportistas que no son, hemos colocado implementación que no es la correcta para nuestros atletas, le hemos puesto implementos a nadadores de 11, 12, 13 años que utilizan nadadores de 20, 22, 23 años con 10, 12 años de trabajo deportivo. Entonces, es muy importante el principio de la individualización tener en cuenta lo que es la maduración del atleta, ¿sí? También mirar qué tanto tiempo lleva de proceso, cuánto tiempo lleva en el deporte, cuántos volúmenes de carga hemos recibido, si ha recibido preparación física adecuada para la modalidad deportiva.
Entonces, dependiendo de la maduración, también tiene que ver con el principio de la individualidad. Otro aspecto importante es la nutrición. Si el deportista es un deportista que tiene una alimentación correcta o adecuada para el entrenamiento deportivo, si realmente está nutrido como corresponde para poder recibir cargas de entrenamiento, si de una carga que sale del entrenamiento de la mañana para la parte de preparación física ha tenido la nutrición correcta, ¿cierto? Para poder asumir cargas. ¿Sí? Si es una persona que tiene la condición económica para poder nutrirse sanamente. Entonces son muchos aspectos en los cuales debemos tenerlos en cuenta, como la individualidad de cada individuo, ¿cierto? También tiene que ver con la parte social, ¿sí? Si el deportista realmente tiene el medio económico para poder nutrirse y alimentarse bien. Entonces es tan importante el principio de la individualidad para poder generar un desarrollo de rendimiento deportivo adecuado. El otro aspecto es el descanso y el sueño. Normalmente, ¿qué necesitamos? Que los atletas tengan una recuperación correcta de sueño. A nivel de Colombia tenemos esa dificultad, y es que los atletas tienen toda la carga de la universidad, del colegio, y no están teniendo el descanso necesario pues para recibir cargas de entrenamiento. Y así seguimos sucesivamente repitiendo error tras error, tras error, tras error, y llegamos a algún momento en que el deportista está totalmente saturado y no estamos teniendo en cuenta al individuo como tal. Entonces es importantísimo empezar a identificar e individualizar cada uno de los aspectos de cada uno de los atletas. Si nosotros hacemos una individualización y una evaluación exhaustiva de los atletas, vamos a poder aplicar cargas de entrenamiento correctas, ¿sí? Vamos a poder llevar un proceso adecuado de lo que pretendemos al final, que es la medalla de oro a nivel de, en nuestro caso, Juegos Mundiales o Campeonato Mundial. El otro tema es el nivel de condición. ¿Qué ocurre con el principio de la individualidad? El nivel de la condición se mejora más rápido cuando el nivel de condición física es bajo, por el contrario, si es alto se necesitarán muchas horas de entrenamiento para lograr solo unos pequeños cambios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros normalmente hacemos trabajo con atletas que le aplicamos cargas de entrenamiento que no están adaptados para eso. Son deportistas que no han recibido un proceso de entrenamiento adecuado, el cual les permita soportar cargas intensivas de entrenamiento. Y aún así aplicamos ese tipo de cargas. Tenemos que ser muy específicos en las cargas que les aplicamos a los atletas, si ellos las van a recibir de forma adecuada. Una carga mal aplicada genera inconvenientes en la adaptación de la carga y no vamos a poder hacer lo que finalmente necesitamos en el desarrollo de los atletas. La otra parte, en cuanto al principio de la individualidad, la motivación. Es importante el por qué, la razón de los nadadores hacen la modalidad deportiva, ¿cierto? ¿Cuál es su verdadera esencia de lo que hacemos? Muchas veces los deportistas no están porque quieren, están porque los padres los obligan, o llega un momento en que son deportistas de rendimiento y tienen que cumplir con unos objetivos ya preestablecidos y se sienten obligados con lo que están haciendo. Entonces es muy importante que el nadador esté realmente satisfecho con lo que está haciendo. Es importante que el deportista quiera lo que está haciendo, ¿cierto? Que esté motivado para poder realizar el trabajo específico. Un deportista que no quiere lo que está haciendo sencillamente no va a recibir las cargas de forma correcta, no va a mejorar su rendimiento deportivo, no se va a obtener el resultado que se pretende. Entonces es muy importante, dentro del principio de la individualidad, que nosotros sepamos realmente qué es lo que quiere un atleta, ¿cierto? ¿Qué lo motiva a hacer en la modalidad deportiva? Si es por él, si es por sus padres, si es por su familia, si es por la sociedad, si es por lo que sea. Entonces es muy importante el principio de la individualidad en la parte de motivación. Si tenemos un deportista con toda su motivación y su esencia lista para recibir cargas de entrenamiento, la adaptación de la carga va a ser muy buena. Las influencias ambientales. Normalmente dentro del entrenamiento del principio de la individualidad, en la influencia ambiental, las respuestas del entrenamiento pueden verse influidas si el deportista se sometido a situaciones tanto de estrés emocional en la casa o en la escuela o donde sea su entorno. Como les decía, en las universidades reciben cargas de trabajo
muy altas, en las cuales el deporte no es lo esencial. ¿Esto qué hace? Esto hace que el nadador no reciba las cargas de la mejor forma posible, ¿sí? Adicional a eso, en el caso, por ejemplo, de los sitios donde se trabaja en piscinas descubiertas, influye mucho el estado del clima, ¿cierto? Si hay demasiado calor, si es demasiado frío, si es demasiada altitud. Por ejemplo, en nuestro país, donde hay regionales donde se trabaja en alturas de 2.600 metros hacia arriba, cómo es el entrenamiento deportivo, cómo se debe aplicar el principio de la individualidad en los atletas, cómo están recibiendo las cargas de entrenamiento de acuerdo a esa altura y a ese trabajo. Si realmente yo estoy siendo consciente de que lo que estoy aplicándole a ese deportista con esos niveles de altura es realmente lo que necesita o no necesita. Si los tiempos de recuperación están siendo los correctos. Entonces, desde este punto de vista, estamos siendo influenciados en realidad por el ambiente. Y así sucesivamente. Un principio de la adaptación, ¿cierto? Hay algo muy importante, y es que debemos darnos el tiempo, como decía Juan Carlos, el tiempo para no acelerar los procesos. Cada momento y cada etapa tiene un desarrollo específico, un nivel inicial en el cual nosotros debemos preparar al atleta para poder soportar cargas de entrenamiento o de rendimiento. Un nivel inicial nos va a generar un desgaste, luego de eso debemos darnos lapsos de recuperación, luego de eso tenemos que tener una supercompensación de las cargas, lo cual nos va a permitir ondular la carga de entrenamiento. Cuando yo he logrado que haya una adaptación lógica y sincronizada, dándole el tiempo al atleta aplicando el principio anterior de la individualización, si yo le permito al nadador o al deportista adaptarse a las cargas que voy trabajando, voy mejorando su curva de rendimiento y cada vez voy siendo más, voy obteniendo un resultado mucho mejor, de mejoría de los tiempos. Pero siempre debemos pretender generarles unas adaptaciones lógicas y sincronizadas de su proceso, dentro de su evolución individual. Eso dentro del punto de vista de lo que tiene que ver con el principio de la adaptación. No podemos pretender, volviendo un poco al caso de las monoaletas, que es una información importante, y es que los nadadores normalmente nosotros pretendemos colocar una aleta de competencia a un nadador que sencillamente ha utilizado toda su vida una aleta modelo 1, modelo 3, luego una modelo 2 y luego una aleta de competencia. Todas las aletas traen una dureza, tanto en la pala como en el zapato. Es muy importante hacer esa adaptación de la implementación deportiva en los atletas. No es bueno pasar de monoaletas muy suaves de una vez a una aleta de competencia con una rigidez o una rigidez de zapato muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento es cuando vamos a tener lipomas en los pies o vamos a tener tendinitis en el cuello del pie. Realmente la modalidad deportiva no genera lesiones siempre y cuando se apliquen las cargas de adaptación correctas, tanto de la carga como tal en el volumen, como la carga que se le coloca con el tipo de implementación que se está usando. Hemos tenido mucha dificultad con ese tema y es producto de que pretendemos obtener resultados deportivos en los 10, 11, 12 y 13 años. ¿Sí? En ese momento en que todos los muchachos están pasando por las fases sensibles y donde hay un desarrollo y un crecimiento adelantado o tardío dependiendo del tipo de individuo, lo que hablábamos en la parte de atrás, la parte de la genética, ¿sí? A veces nosotros pretendemos saltarnos como todos esos procesos y colocamos implementación demasiado rígida y efectivamente estamos obteniendo resultados muy buenos 12 y 13 años, pero realmente no es una idea errada del rendimiento deportivo. Cuando llegan a los 14 años han tenido una sobrecarga de entrenamiento demasiado alta y la adaptación a la carga no va a ser la mejor. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante tener en cuenta que todas las cargas de entrenamiento deben ser progresivas y secuenciales. Todas las cargas que aplicamos con la implementación deportiva, porque nuestro deporte tiene que ver con la implementación tanto en la parte de bialetas como monoaleta, ¿sí? Todo esto genera una sobrecarga sobre el cuello del pie o sobre las articulaciones. En la parte anterior, alguno de los
de las personas que estamos acá escuchando las presentaciones hablaba de las lesiones en la zona lumbar, es cierto. Ese tipo de lesiones se generan más por falta de fortalecimiento o por falta de preadaptación hacia las cargas. ¿Sí? Muchas veces también pasa que han sido cargas excesivas, ¿cierto? Tanto en el agua, sin haber tenido una preparación física previa pues a su proceso de entrenamiento, o ha sido lo contrario. Pretendemos a veces encontrar la respuesta al resultado deportivo aplicando cargas muy altas en el gimnasio sin que el deportista tenga una adaptación adecuada de su organismo. Entonces generamos este tipo de situaciones, pero realmente, y lo aclaro, el deporte no genera lesiones. Los que generamos las lesiones somos nosotros los entrenadores cuando aplicamos cargas erróneas a los atletas. La adaptación es el proceso gradual de la sobrecompensación de los aparatos y sistemas ante los continuos estímulos de entrenamiento, que incluye una adaptación, mejora la función del corazón, la circulación y la respiración, pero todo esto trae un proceso de entrenamiento. No podemos pretender que la función del corazón y la función respiratoria mejoren de un momento a otro. Estos son procesos a largo plazo, son procesos que traen desde la vida deportiva de un deportista del inicio como habilidades básicas, luego pasar por las hábitos deportivos, luego por las destrezas deportivas, pues después por la máximos logros y al final por la conservación de logros. Todo es desde un punto de vista de las adaptaciones de las cargas hacia el organismo y una mejora en este caso la mejora del corazón y circulación y la respiración. Un mejoramiento de la resistencia muscular y la fuerza. Cada vez que aplicamos una carga de fuerza, pues obviamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos mejorando la fuerza, estamos mejorando la resistencia, estamos haciendo que haya una hipertrofia muscular, estamos creando deportistas más fuertes, más resistentes, pero hay que tener muy en cuenta que para lo que nosotros hacemos, como natación con aletas, de tanto para bialetas como monoaleta, no necesitamos fisiculturistas, no necesitamos modelos ni deportistas en los cuales están totalmente definidos muscularmente y en el agua son un ladrillo. Necesitamos deportistas bien entrenados, deportistas con unas capacidades físicas muy bien desarrolladas. No podemos pretender y debemos tener mucho cuidado con las cargas que aplicamos de fuerza, sobre todo en el tren superior en los atletas. Siempre pensando en que nuestra natación, lo que hacemos es trabajo de resistencia. Entonces, es muy importante generar las adaptaciones correctas del individuo, aplicar cargas no erradas del entrenamiento y esperar las adaptaciones sincronizadas y progresivas de la carga como tal. Uno, con el fin de mejorar su condición física y dos, con el fin de no generar lesiones deportivas fuera de la modalidad deportiva. En tercero, dentro de las adaptaciones que hacemos con la aplicación de las cargas, el fortalecimiento de los huesos, tendones, ligamentos y tejido conectivo. Recuerden que cada vez, está comprobado, cada vez que aplicamos una carga de fuerza, se aumenta el fortalecimiento de los huesos, sobre todo los tendones y ligamentos. Por esta razón, eso debe ir muy ligado a la parte de desarrollo de flexibilidad y elasticidad. Entonces, esa parte nos la debemos descuidar. A veces queremos pretender y hacer entrenamientos en los cuales los atletas queden totalmente fatigados, totalmente cansados, y pretendemos que con esto estamos logrando un mejor rendimiento deportivo, y no es así. Tenemos que ser muy específicos en el trabajo, hay que desarrollar cada una de las capacidades, esperando generar las adaptaciones correctas en el individuo y en nuestros atletas. El efecto del entrenamiento se establece cuando el cuerpo se ha adaptado a la sobrecarga del mismo. Eso es muy importante. Cada vez que generamos cargas de entrenamiento o generamos sobrecargas de entrenamiento, el organismo se adapta y mejora, se vuelve mucho más fuerte, se vuelve mucho más resistente, se vuelve mucho más rápido, se vuelve mucho más ágil. Pero todo, como les he dicho, desde el punto de vista de la progresión. No podemos pretender pasar, por decir algo, un entrenamiento de hacer sentadilla con 80 kilogramos a pasarlo a hacerlo con 180. Debemos ser progresivos, debemos aplicar el principio de la individualización, que fue el primer principio que vimos, y debemos seguir las normativas de la adaptación y el proceso del individuo hacia las cargas de entrenamiento.
Luego, el tercer principio, que viene entrelazado entre el primer principio y el segundo, el principio de la sobrecarga. Todas las sobrecargas de entrenamiento bien pensadas, bien medidas, bien cuantificadas y sobre todo controladas van a tener un efecto en el resultado deportivo, ¿sí? Si yo sé exactamente cuántos volumen de tonelaje estoy manejando por microciclo con mis atletas, si yo sé cuánta carga de resistencia estoy aplicando en mis atletas por microciclo, si sé cuántos estímulos estoy haciendo de velocidad, de potencia, de lo que se me ocurra que creo que es lo mejor para mi atleta, si estoy midiendo, si estoy controlando, si estoy haciendo un seguimiento, voy a poder tener un mejor resultado al final en cuanto al resultado deportivo de medallería. ¿Qué quiere decir esto? La sobrecarga es un término utilizado para definir una carga de trabajo mayor a la que el cuerpo está acostumbrado. O sea, sí podemos trabajar como nos está pasando en esta contingencia actual del COVID-19, y es que estamos trabajando con algunos de los atletas que no tienen la posibilidad de tener acceso a cargas adicionales a su cuerpo, ¿cierto? Les ha tocado trabajar con el peso de su cuerpo, ¿cierto? Pero normalmente los atletas, la sobrecarga es un término utilizado para definir cargas que el cuerpo está acostumbrado a trabajar. Una sesión de entrenamiento debe ser suficientemente intensa para producir una modificación física en los organismos de los atletas. Estas modificaciones implican el sistema nervioso, que puede activar el número mayor de fibras musculares. Es la lógica. Cada vez que yo aplico una carga, ¿qué es lo primero que se me va a estimular? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Esto qué va a llegar? A que haya mucha más contracción muscular. Por eso es tan importante que dentro de lo que nosotros hacemos, hagamos una caracterización de la modalidad deportiva pensando qué es lo que realmente necesita un atleta, qué es lo que necesita un nadador. Si yo tengo nadadores de pruebas de velocidad, ¿qué realmente necesita este atleta? Si tengo un nadador de medio fondo, ¿qué es lo que necesita un nadador de medio fondo? Si tengo un nadador de fondo, ¿qué es lo que necesita un nadador de fondo? O si tengo un nadador de larga distancia, ¿qué es lo que necesita? Entonces, volvemos otra vez al primer principio, al principio de la individualización, al segundo, el segundo de la adaptación de la carga, el tercero, la sobrecarga debe ser progresiva, ¿sí? Los músculos se van adaptando, los ligamentos, los tendones, todo nuestro sistema se va adaptando si lo hacemos de forma estructurada, controlada y aumentándola gradualmente. Cuando se produce una adaptación de la sobrecarga se deberán añadir otros factores. El ritmo de mejora se relaciona con 3 factores que pueden relacionarse en la palabra frecuencia, intensidad y tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy haciendo una muy buena planificación del entrenamiento y estoy en la parte del principio de la sobrecarga, ¿con qué frecuencia debo aplicar una carga? ¿Cuánta carga debo hacer? ¿Con qué intensidad debo hacer la carga? ¿Y cuánto tiempo debe durar una carga de entrenamiento? Si yo tengo estos aspectos importantes y hago un control serio del proceso de entrenamiento, voy a tener una mejoría en cada una de las capacidades físicas del atleta, ¿cierto? Si he mejorado las capacidades físicas de mis atletas de forma correcta, ya puedo colocar a mi atleta en cuál es su modalidad deportiva, hacia qué lo voy dirigiendo y hacia qué lo voy orientando. La única persona que puede orientar un proceso correcto de entrenamiento es el entrenador, el encargado a diario, el que está al lado de la piscina, el que está controlando, el que está corrigiendo, el que está ayudando, el que está incentivando, el que vaya acompaña en el gimnasio. Tenemos el terrible error de no aplicar los principios del entrenamiento, y en este caso debo ser reiterativo, el principio de la individualidad, el hecho de acompañar al deportista al gimnasio es fundamental. Estamos dejando a los atletas que hagan las cargas solas con los preparadores físicos, y ahí en eso estamos cometiendo un error. Nosotros como entrenadores debemos ser acompañantes del proceso de entrenamiento. Yo entiendo que es difícil a veces por la disponibilidad de trabajo, la disponibilidad de tiempo, pero en lo posible tratemos de estar siempre con los atletas. El cuarto principio es el principio de la progresión. El principio de la progresión es fundamental tanto en la preparación física en agua o en tierra, ¿sí? El principio de la progresión en todo lo que hacemos en la vida es así y debe ser de esa forma. Sí, el principio de la progresión tiene bastantes aspectos. Uno, a nivel físico, ¿cierto? Entonces tenemos un desgaste, una recuperación,
un desgaste, una recuperación, un desgaste, una recuperación. Esto se llama supercompensación. Si nosotros aplicamos cargas correctas de entrenamiento, damos el tiempo necesario para que puedan recuperar, vamos a obtener una mejoría del rendimiento deportivo o mejoría del nivel deportivo. ¿Qué ocurre con esto? Un aumento de la condición física. En la mejoría que la condición física del atleta o del nadador o el deportista que sea, está mejorando su cuerpo, su resistencia, su flexibilidad, su agilidad, su coordinación. Todas estas capacidades físicas, si se mejoran, va a aumentar la condición física, lo que se va a ver reflejado en la mejora del nivel deportivo. Entonces, por eso nuevamente volvemos a los temas anteriores y es progresión del entrenamiento, significa principio de la individualidad, principio de la adaptación, principio del aumento paulatino de la carga, y vamos a tener esto. Cuando tenemos un principio de la progresión, aumento paulatino de la carga, tenemos adaptaciones correctas y un resultado deportivo que es lo que normalmente pretendemos. El principio de la progresión, la intensidad de las tareas deben aumentarse en una progresión lógica. No podemos pretender aumentar una progresión con tareas ilógicas. No puedo pasar nuevamente, de hacer sentadilla con 80 kilogramos a hacer sentadilla con 180 kilogramos. O no puedo pretender, en el caso de nosotros en el agua, hacer 10 repeticiones de 100 metros con un nadador que está acostumbrado a trabajar parciales de trabajo de 50 segundos con recuperaciones de 1:10 a colocarle recuperaciones de 1:00 o 55 segundos. Todas las tareas deben ser lógicas y deben tener una progresión lógica. Aplica para cada carga, tanto para cargas de piscina como para cargas de gimnasio, como para cargas externas, como para cargas funcionales, para tareas psicológicas. Todo es una progresión. El principio de la progresión es tan importante como los tres anteriores. Para lograr adaptaciones utilizando el principio de la sobrecarga, el entrenamiento debe seguir el principio de la progresión. Cuando la carga del entrenamiento se aumenta demasiado deprisa, el organismo no logra adaptarse. Es la lógica. Yo no puedo pretender generar, en el levantamiento olímpico un arranque con 100 kilos y en el siguiente entrenamiento pretender que suba 130 kilogramos. Eso no funciona de esa manera. El principio de la programación debe ser demasiado progresivo, debe ser lento, debe ser controlado y debe ser medible. No se puede hacer deprisa, no hay resultados de un día para otro, por más talento y más condiciones deportivas que pueda tener un atleta. Un aumento acelerado va a generar en el nadador solamente frustraciones y resultados negativos. La frecuencia se debe hacer en sesiones por semana, por mes y por año, como todo lo hacemos nosotros a diario, que trabajamos tanto en la piscina como en el gimnasio. Cuando hacemos esto, entrenamos de lunes a sábado, dejamos el domingo para descansar y muchas veces también utilizamos el domingo para hacer aumentos de cargas. La intensidad de carga de entrenamiento igual por semana, por mes y por año. El tiempo es fundamental y depende del principio de la individualización del atleta. Normalmente tenemos equipos muy grandes en los cuales no podemos hacer la individualización del atleta y nos toca planificar para 30 nadadores con el entrenamiento de 3 nadadores, el de velocidad, el de medio fondo y el de fondo. Y eso es lo que estamos haciendo y esto es lo que nos ha permitido que tengamos un resultado mucho más efectivo del resultado deportivo. Por eso no tenemos la capacidad de tener mucho más el resultado. Actualmente somos buenos y somos potencia a nivel mundial, pero podríamos estar mejor si no tuviéramos tantos atletas a nuestra disposición. Si pudiéramos delegar funciones, si dejáramos un poquitico el egoísmo, podríamos obtener un poquito más de resultado. Este principio también comprende lo general a lo específico, obviamente, de lo global a lo más puntual. Las partes a la totalidad y la cantidad a la calidad, como decía Juan Carlos en la exposición anterior. El entrenamiento de calidad es fundamental. El entrenamiento de calidad debe ser uno de los parámetros y una de las directrices para nosotros como entrenadores fundamental. No podemos permitirnos en la hora de trabajo o en las 2 horas de trabajo
no podemos permitirnos no controlar y no estar dentro del proceso de entrenamiento si queremos obtener un resultado deportivo acorde a lo que pretenden y lo que sueñan nuestros atletas. El principio de la especificidad. Los efectos del entrenamiento son específicos al tipo de estímulo de entrenamiento que se utiliza en las tareas. Es decir, específico al sistema de energía, específico al grupo muscular, específico al tipo de movimiento de articulación. El rendimiento mejora más cuando el entrenamiento es específico a la actividad. Entonces, ahí es donde vuelvo otra vez. No podemos pretender que la preparación física nos resuelva nuestro resultado deportivo en el agua. O sea, la preparación física es el complemento de todo lo que hacemos nosotros como entrenadores en el agua. Lo fundamental son las cargas y el entrenamiento que aplicamos en el agua en los momentos que son. No podemos pretender que la natación se convierta en la parte de preparación para el trabajo de la preparación física, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene el principio de la especificidad, ¿sí? Toda carga que yo aplique debe estar específica para un individuo con todas sus características, para su tipo de modalidad, ya sea velocista. Si es velocista, él tiene un tipo de trabajo en la parte de preparación física especial, como dice su palabra, especificidad hacia sus distancias. Si es velocista, velocista, si es fondista, fondista, si es larga distancia, larga distancia, si es de vialetas, si es nadador de tanque, de tanque. Cada nadador tiene sus cargas específicas de trabajo. No podemos globalizar el entrenamiento para atletas de rendimiento, ¿sí? Tenemos que ser específicos, luego de los 14 años hacia adelante, debemos ser específicos en lo que pretendemos en nuestro resultado deportivo. Debemos tener la suficiente ética para poder trabajar con los atletas lo que deben trabajar, ¿sí? Eso es muy importante. El principio de la variación o la variabilidad de la carga. A veces, como sabemos, nosotros somos muy repetitivos porque natación es eso, es un deporte cíclico que repite, y lo que finalmente logramos hacer con esto es una saturación del atleta tanto física como psicológicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El principio de la variación es fundamental como los otros 5 principios, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Obtener el resultado que queremos de diferentes formas. Hay muchas maneras de lograr llegar al objetivo que estamos pensando, que no necesariamente es el mismo que hacemos repetitivo y constantemente todos los días, ¿cierto? Porque va a llegar un momento en que el atleta se va a adaptar tanto a la carga que no va a mejorar, ¿cierto? Entonces es muy importante la variabilidad de la carga, sobre todo por el desgaste psicológico que tiene el hecho de hacer metros y metros y metros y metros, y a través de que pasan los ciclos y los ciclos olímpicos o los ciclos de 4 años, como quieran llamarlo, en los cuales el nadador va a estar tan saturado que no va a querer saber nada de la modalidad deportiva, no va a querer saber nada del trabajo como tal, y adicional a eso, el resultado deportivo no va a ser el mejor. Entonces, es muy importante aplicar el principio de la variabilidad de la carga, modificar las cargas dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos pensados para cada microciclo, o para cada mesociclo, o para cada etapa de entrenamiento, o para cada periodo. Es muy importante que tengamos la capacidad de poder reinventar entrenamientos que nos generen el mismo resultado o mejor resultado del que estábamos esperando. Entonces sería el principio sexto de la variación de la carga. Un programa de entrenamiento debe ser variado para evitar el aburrimiento y alcanzar resultados. Trabajo-descanso, variar la carga siempre entre la parte intensa o la parte suave. Las zonas de entrenamiento manejarlas muy bien, que no sea en la zona de trabajo. Muchas veces decimos, no, vamos a dejarlos recuperar y los vamos a dejar trabajar en la zona 1. Entonces los ponemos a hacer en zona 1 y mentira, el nadador está perdiendo el tiempo, no está manteniendo como un paso de competencia que uno pudiera esperar o una recuperación correcta de acuerdo a las cargas, producto de que se vuelve tan monótono y tan aburrido que el nadador no lo va a hacer nada bien. Fuera de eso hay un detrimento de la técnica, entonces hay muchas de esas situaciones que debemos tener en cuenta siempre. ¿En qué intensidad voy a hacer el trabajo de la variación de la carga? La adaptación se logra
cuando el trabajo va seguido por el descanso, lo intenso va seguido por lo relativamente fácil o moderado. Otra cosa, no existe una regla estricta sobre cómo aplicar las distintas teorías para conseguir una mejor adaptación. La aplicación cíclica del entrenamiento puede tomar muchas formas y todas de ellas dependientes de la observación del entrenador y las decisiones subsiguientes sobre el tipo de trabajo necesario para cada día en particular. Todas las decisiones definitivamente las toma el entrenador. ¿Sí? Si el entrenador tiene la capacidad de variar las cargas y tiene la experiencia necesaria, va a poder obtener un resultado deportivo muy bueno. Como experiencia les puedo decir, en mi época inicial, hice muchísimas cosas que funcionaron, la mayoría no funcionaron, y con el tiempo se va dando uno cuenta qué realmente puede variar y qué no puede variar y en qué momento hacerlo. Entonces, cada vez que uno vaya a aplicar una variación de la carga, es muy importante saber exactamente para qué y cómo lo voy a hacer. Es importante recordar que no se debe trabajar intenso todos los días de la semana. Esto pues tiene que ver más con la variabilidad de la carga, el aumento paulatino de la carga, los tiempos de recuperación en las zonas de trabajo. No todos los trabajos intensivos algunos necesitan 24 horas, otros necesitan 48 horas, otros necesitan 72 horas. Debemos con esa parte ser muy estrictos dependiendo de los objetivos que estamos pensando obtener. Como último principio, el principio del calentamiento, pues obviamente al inicio es la preparación del cuerpo del deportista para una carga de entrenamiento, pero más importante aún también es la vuelta a la calma. El calentamiento debe proceder toda actividad intensa con el fin de aumentar la temperatura del cuerpo, aumentar el ritmo de respiración y del corazón. Y la vuelta a la calma es tan importante como el calentamiento. Una ligera actividad después del trabajo intenso favorece la acción del bombeo de los músculos sobre las venas, ayudando a la circulación en la renovación de los productos de desecho en la sangre. Todo este tema de la recuperación, la resíntesis y todo lo que necesitamos recuperar al atleta después de una carga de entrenamiento es fundamental. Nosotros normalmente, o por tiempo, o por pereza, o porque no lo hemos pensado bien, dejamos que el nadador no haga la recuperación luego de la carga. Y me incluyo. Hemos cometido ese error toda la vida. Eso no lo debemos hacer. Es importante y ser reiterativos en que los nadadores deben hacer la recuperación de la carga luego de que terminan el entrenamiento central. Eso debe ser algo que no es negociable, algo que se debe trabajar todo el tiempo. Algo que tiene que ver con el principio del entrenamiento a largo plazo. Todos los procesos llevan unas etapas de vida deportiva, ¿sí? Nada se hace de la noche a la mañana. Todo debe pasar por habilidades, por hábitos, por destrezas, por maestrías deportivas, por conservación de logros. Entonces tenemos etapas que no son de 1 año o 2 años. Cada etapa lleva como mínimo 4 años en algunos deportes y en otros mucho más tiempo. No se debe acelerar el proceso de entrenamiento. Muchos entrenamientos demasiado pronto pueden llegar al fracaso por causas físicas y o mentales. Hace un rato estaba hablando Juan Carlos de la parte del desarrollo de las fases sensibles. Es importantísimo tenerlas en cuenta y respetarlas. No podemos pretender obtener resultados hasta los 12 y 13 años y luego no tener una reserva de dónde tomar, de dónde cogerse para poder mejorar hacia el alto rendimiento. Entonces, importantísimo y de destacar hacia ustedes es que no aceleren los procesos, tomen los procesos de entrenamiento con mucha calma, que todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Eso era lo que quería compartirles hasta este momento en los principios de entrenamiento. Ya dentro de 8 días o dentro de 15 días, cuando la federación lo determine, miraremos el siguiente tema, por lo que tenemos solamente 50 minutos de charla. Por eso va un poco acelerado las charlas, pero pues la idea es irlo corrigiendo con cada charla de expositores. Dentro de 8 días o dentro de 15 días estaré hablando del otro tema. Hasta ahí sería el tema. Muchas gracias.